Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef. Hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Un Café con More Yosef. Les habla el More Yosef, director Etz Chaim. Y para mí es un gusto estar con ustedes en el día de hoy 12 de marzo del año 2021, que equivale al día 28 del mes de Adar, de acuerdo al calendario de Hillel II. Esto significa que para efectos de la observancia, o mejor dicho, el conteo del tiempo de acuerdo a Hillel II, estamos por terminar el mes de Adar y próximo a entrar al mes de Nisan, el mes de la primavera, el mes que nos recuerda la Pascua de Yeshua el Mesías y también la salida de Egipto. Así que hoy tenemos un programa muy interesante. Este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Chaim, Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos hertados, y tenemos una página web www.elcaminodelnazareno.com, así que usted puede entrar a nuestro sitio web y ver nuestras enseñanzas grabadas de otros tiempos en nuestro podcast de Etz Chaim, donde incluimos allí nuestra participación en una emisora de radio en Puerto Rico que se llama WPAB 550, todos los domingos a las 7:30, dentro del bloque dominical que ellos tienen para las personas que quieren escuchar palabras de vida. Nosotros tenemos un espacio allí a las 7:30 de la mañana, hora de Puerto Rico, y lo grabamos para compartirlo con ustedes a través de nuestro sitio web etzchaim.com en la sección de podcast. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa y le doy gracias al Todopoderoso por el gran regalo de permitirme estar en este espacio con ustedes. Nuestro programa nuestra emisora de radio, Etz Chaim Radio, tiene como propósito llegar a diferentes lugares del mundo, a diferentes personas de habla hispana que desean escuchar la enseñanza del Maestro Nazaret, las enseñanzas de sus discípulos desde la perspectiva del tiempo que ellos hablaron, la palabra sagrada que se encuentra en la Torá y los profetas, que el Eterno le dio a Moisés y a los profetas, y su comprensión correcta de acuerdo al tiempo que fue revelada, montando pieza por pieza el gran rompecabezas de los misterios divinos. Yeshua HaMashiach decía que un escriba docto en la Torá saca de ella cosas nuevas y cosas viejas. Y eso hacemos nosotros, seguimos las enseñanzas del Maestro y con ellas buscamos poder entender lo que realmente quiso decir el Maestro cuando dijo lo que dijo, lo que el Eterno quiso decir cuando le instruyó a Moisés a recibir la revelación dada, qué significaba la relación de Abraham con el Eterno, por qué la Torah comienza con una creación y un humano que se llama Adam en el sentido hebreo de la palabra, que significa humano, que no tiene nombre propio, por qué el Eterno habla de esta expulsión del humano, qué quiere transmitirnos el Todopoderoso cuando habla de la expulsión del humano, de la presencia de Dios, y cómo el Eterno a su vez se distanció del creado y de la creación y comenzó a través de mediadores a relacionarse con el humano, pero no iba a ser así para siempre, sino que era parte de un plan de restauración para retornar todo al principio. Ese es el mensaje general de la Torá, ese es el mensaje de los profetas, la elección de Israel para convertirse en ellos en los que promulgan las palabras sagradas al mundo entero, la adopción de ellos como un pueblo santo, un pueblo que sería un ejemplo, la caída de Israel como un ejemplo de lo que representa la caída de Adán, cómo el desorden en el mundo gobierna por causa de los que fueron llamados a ser luz, caer sumergidos en la oscuridad. Muchas cosas interesantes están en las Escrituras que nosotros en nuestro ministerio estamos comenzando a develar a la audiencia que desea conocer el camino bueno y andar en él. Así que para mí es un gran honor poder tener esta emisora de radio, que no es mía, es del ministerio, y poder llegar a ustedes todos los viernes a las 3 de la tarde y usted poder escuchar nuestras diferentes enseñanzas. Si usted quiere ayudarnos a nosotros, la mejor aportación que puede hacer es compartir con otro el enlace de esta radioemisora. Difundirla a través de su Facebook, de su Twitter, de su Instagram, para que otras personas puedan escuchar lo que nosotros enseñamos de parte de nuestro Señor Yeshua
el Mesías, quien es el gran pastor de las ovejas, a quien el Eterno, dice él, le entregó unas a su cargo y le delegó a sus discípulos el cuidado de ellas. Y yo como maestro y discípulo del maestro, yo como discípulo del maestro y maestro de las ovejas del maestro, tengo esa responsabilidad con ustedes. Como les dije, estamos en el día 28 del mes de Adar, quiere decir que el anochecer tradicionalmente comienza la observancia del Shabbat, y nosotros como discípulos del maestro en diferentes partes del mundo cesamos nuestras labores y nos envolvemos en los asuntos sagrados. Hashem dijo, 6 días te envolverás en tus asuntos de trabajo, mas el séptimo cesarás de trabajar. ¿Con qué propósito? Vemos que con el tiempo esta idea de Dios evoluciona y se convierte en la manifestación o mejor dicho, el cumplimiento del deseo de Dios, que ahora usted, después de cesar de trabajar, vaya a los diferentes lugares de reunión, sean virtuales, sean presenciales, y comience a recibir el pan que desciende del cielo, el pan bueno que da vida eterna, buscando buenos maestros. Cuán importante, amigos, es que hayan maestros que estén cabales, preparados correctamente, que tracen correctamente la buena palabra, que guíen esas ovejas en la alimentación de la palabra sagrada. Y ayer hablaba un poco sobre eso en nuestra enseñanza de la segunda parte de la carta del apóstol Pablo a los de Éfeso. Pablo de Tarso en esta carta habla de cómo Yeshua repartió dones para la administración del cuerpo. Y estos dones, cuando los observamos, cuando meditamos en esos dones, en la función que esto hace, nos damos cuenta que se ha mal utilizado ese sistema que el Mashiach le da a la congregación, se ha mal utilizado para alimentar los vientres de los que lo utilizan para fines incorrectos. Sabes, de eso dice que Mashiach repartió unos talentos, y esos talentos son para la administración del cuerpo mesiánico. Lo vas a encontrar en el capítulo 4 de Éfeso, cuando él dice que él mismo dio a algunos la capacidad de ser apóstoles. Un apóstol es un mensajero, un delegado que viene de parte de alguien con autoridad a hacer una función. Esos son los que el Mashiach envía a diferentes partes del mundo a anunciar un mensaje que se le otorga en ese momento. De cierta forma, a la misma vez tiene la capacidad de supervisar a los diferentes grupos que son establecidos en la fe del Mesías, la congregación mesiánica, para ver cómo se comportan. El ejemplo de lo que es un apóstol lo vemos en Pablo de Tarso, cómo él escribía cartas de exhortación a esos diferentes lugares, cómo él también los visitaba, cómo miraba sus conductas, cómo también les impartía enseñanza. Eso es lo que hace un apóstol. Un apóstol no construye edificios. Un apóstol no se sienta en un trono para que le sirvan. Eso es una mala interpretación de esa idea. También dice que habló de profetas. Y la Escritura nos enseña lo que es un profeta. Es un comunicador de las palabras divinas. No todo el tiempo habla de parte de Dios, pero cuando el Eterno lo utiliza para hablar, esa persona va a hablar cosas que a la congregación que está en ese momento recibiendo el mensaje no le va a agradar, porque los profetas siempre demandaron del pueblo de Israel que regresaran al camino de Dios, que guardaran el camino bueno, y le hablaban de los beneficios o lo que vendría a consecuencia de andar en el camino bueno. Así que de cierta forma un profeta es una persona que en la palabra sagrada que se le da manifiesta el din, la justicia, el juicio divino sobre los que reciben esa profecía. Otros son los evangelistas, que son los anunciadores de buenas nuevas, los que el Eterno utiliza para traer el mensaje del evangelio a diferentes lugares. ¿Qué es el mensaje del evangelio, amigo? El mensaje del evangelio es el mensaje de la redención que Moisés le predica a la generación del desierto, donde cuando él los saca de Egipto por la mano del Eterno, le comienza a hablar de lo que le espera a ellos por haber salido de Egipto, y que cómo el Eterno le cambiaría la vida a una vida de esclavitud, a una vida de libertad. Ese es el mensaje general del evangelio que los profetas comienzan a anunciar, que vendría a través de primeramente Elías y luego a través del Mashiach. Y lo vemos el cumplimiento de esto a través de la aparición de Juan el Inmersor
Nosotros los nazarenos no creemos que Elías regresa por tercera vez, así que ya el cumplimiento del Mesías, de Elías, de la función de Elías se cumplió. Ya apareció el Mashiach, ahora quien esperamos al Mashiach, no a Elías. Obviamente el judaísmo ortodoxo que cree que el Mesías no ha venido, pues de seguro va a decir que están esperando a Elías y va a encontrar en el Seder de Pesaj que los rabinos crearon bajo la nueva realidad de la dispersión y la ausencia del templo. Vas a encontrar que ponen la copa de Elías, algo que no se hacía antes, es algo que surgió con el pasar del tiempo. Y esta copa de Elías tiene como propósito manifestar el deseo de que aparezca Elías para preparar el camino al Eterno, al camino a su Mashiach. Y obviamente nosotros los discípulos del Maestro sabemos que ya Elías vino y no lo recibieron, lo rechazaron, no lo reconocieron como profeta, Juan el Inmersor como el profeta que enviaría a Hashem, y mucho menos a Mashiach. Para eso no significa que, discúlpenme que el celular me está recordando algo, eso no significa que las cosas que se enseñaron o se dijeron en esa generación no transformaron el mundo. Definitivamente lo transformaron, aunque la figura histórica de Yeshua el Mesías se cambió grandemente y el mensaje que se encuentra en la Escritura se torció. Eso ya Pablo de Tarso lo había anticipado. Yeshua había anticipado que vendrían muchos hablando de Mashiach, pero los engañarían, hablarían de otro Mesías que no es el de la Sagrada Escritura. Y por eso es que nosotros nos hemos encomendado en esta difícil tarea, porque verdaderamente es muy difícil, es luchar contra la corriente, en esta difícil tarea de hablar del Mesías que aparece en las Sagradas Escrituras, de enseñar de cómo Yeshua nunca estuvo en contra de la Torá del Eterno, al contrario fue más estricto de lo que Moisés fue, porque vas a encontrar que Moisés dio carta de divorcio, permiso para divorciarse, pero Yeshua dice que no era la intención original de Hashem, que el humano estuviera casándose y divorciándose, casándose y divorciándose. Y vemos como también Yeshua dice que nosotros no debemos pagar con mal a nuestros prójimos, sino que debemos dar nuestra próxima mejilla y aguantar los sufrimientos, las situaciones de la vida como parte del vituperio de Mashiach. Hay muchas cosas que Yeshua enseñó que exaltan mucho más la Torá del Eterno, y él como mensajero del Eterno tiene que confirmar lo que Moisés enseñó y a la misma vez hablar de cosas nuevas, porque Mashiach enseñaría secretos de Dios que Moshe no recibió. Moshe vio las espaldas de Hashem. Yeshua, el Mesías, revelará el rostro de Dios. Qué bueno, amigos, que estoy con ustedes. Estoy muy contento porque trabajo toda la semana y poder el viernes prepararme para este programa y llegar aquí a las 3 de la tarde y hablar con ustedes estas cosas, a mí me llenan de gran satisfacción y me da mucho honor, porque estoy hablando de parte de Mashiach, y si estoy hablando de parte de Mashiach estoy honrando a su Padre, mi Dios. Ayer tuvimos la oportunidad de, como les dije, hablar de la carta a los de Éfeso, y estaba hablando de la función de los evangelistas también. Hablé de la función de los pastores, cómo ellos tienen la obligación o la responsabilidad de cuidar de las ovejas del Mesías. No son las ovejas de ellos, son las ovejas del Mesías. Y los maestros, que son los que el Eterno levanta para enseñar las Sagradas Escrituras. Y Pablo de Tarso en este capítulo habla el propósito de estas 5 partes de los dones que Yeshua repartió para el funcionamiento de la congregación. Y él lo dice en el versículo 12. A fin de adiestrar o de capacitar, dependiendo de la versión que usted tiene, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por las astucias de hombres que emplean con maestría las antimañas del error, sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. Pablo de Tarso dice claramente la razón por la cual Yeshua repartió estos dones. Ahora nos corresponde a nosotros evaluar la función que le está montando. Estos hombres que son enviados a diferentes partes del mundo, ¿con qué intención va? Estos hombres que dicen hablar de parte de Dios, ¿realmente están hablando de parte de Dios? La Escritura dice que si una persona tiene la osadía de hablar en su nombre y la cosa que dice no ocurre, es un falso profeta. Tenemos que conocer sobre eso. Estos evangelistas, ¿qué buenas nuevas están anunciando?
¿Están hablando de morir, ir al cielo o ser condenado al infierno? ¿O están hablando de la esperanza de una restauración del mundo y un mundo que está gobernado por Dios, donde Mashiach será la cabeza de todas las naciones y habrá una era donde esto que Dios creó se podrá ser disfrutado por los justos, como dice el libro de Enoch, que el mundo fue creado para los justos? Los pastores, ¿qué función están haciendo? ¿Están maltratando las ovejas y despojándolas de lo poquito que tienen? ¿O están realmente cuidando las ovejas del Mashiach? Los maestros, ¿por qué enseñan? ¿Enseñan para cobrar? ¿Han montado un negocio en la educación bíblica? ¿O realmente están educando el cuerpo mesiánico para que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de Mashiach? Que cada uno podamos alcanzar la estatura del varón perfecto y prepararnos para la venida del Mesías, pero no solamente eso, sino que también podamos nosotros participar de la absoluta restauración de todo, donde Hashem hará nuevamente su morada en medio nuestro para el cumplimiento de las profecías antiguas que se develan en la medida que el plan oculto que está manifestado al principio de la creación se da a conocer. Cuán bendito es Hashem por estas maravillas, cuán santo es el Eterno que nos da a conocer estas cosas, porque de seguro que nos fortalece en la esperanza, en la certeza de que lo que el Eterno habló del principio se completará. Y aunque tarde, debo tener la confianza que Mashiach regresará. Y tal vez muera y no lo vea. Pero tengo la confianza y la emuná en que así como Hashem levantó a Mashiach de entre los muertos, me levantará a mí por la fe en mi Señor Yeshua. Bendito sea Hashem por eso. Bendito sea aquel que habló y el mundo se hizo. Bendito es Él. También, como de costumbre, comentamos un poco sobre la porción que estudiamos el día de ayer, la porción de la Torá, la porción de la Torá que estudiamos esta semana, que vamos a estar comentando en nuestro Ben Midrash virtual. Si es la primera vez que nos escucha y usted desea participar, entrar a nuestras clases que son libres de costo, amigo, todas nuestras enseñanzas están gratuitas para toda persona que desea aprender con nosotros. Damos por gracia lo que recibimos por gracia. Sabemos que el ministerio tiene una serie de gastos, pero sabemos que Hashem es bueno en tocar los corazones para que las personas, sin que nadie se lo diga, envíen ayuda para que esta obra se mantenga. Le doy gracias al Eterno por esa bondad suya hacia mí, porque a la misma vez nos muestra que estamos siendo aprobados por Él. Bendito sea. Si usted desea escuchar o aprender con nosotros, estudiar con nosotros la Sagrada Escritura, le invitamos a entrar a nuestro sitio web elcaminonazareno.com y allí va a encontrar en la primera página 2 invitaciones. La Parashá en el Bet Midrash y el ABC de la Torah. La Parashá en el Bet Midrash se transmite a través del salón virtual de Eshaim, utilizando la plataforma Zoom, todos los Shabbats en la mañana, hora de Puerto Rico. Con esto decimos que usted debe verificar que no va a tener problema con eso. Si usted entra al caminonazareno.com y sigue las instrucciones y se registra según las instrucciones que le aparece en la página, inmediatamente que usted se registre y recibe a través de su correo electrónico la confirmación del registro, en esa confirmación de registro le va a decir el horario suyo en su lugar de región y le va a decir cómo accesar. Y entonces es importante que sepa que esta es la parte importante que no va a aparecer en el correo, y es que el salón se abre 30 minutos antes. Aunque comenzamos a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, el salón se abre 30 minutos antes y 15 minutos antes. Este servidor, More Yosef, comienza a enseñar temas que de alguna forma podría estar relacionados a la parashá, o otras ocasiones no, o le doy un bosquejo de lo que vamos a estar estudiando en el futuro. Por ejemplo, la semana pasada, en la parashá en el Ben Midrash, 15 minutos antes, estuve hablando del libro de segunda de Enoch, donde hablé un poco de los primeros capítulos y cómo nosotros como discípulos y parte de la familia de fe podemos entender el mensaje de su autor, que sabemos que no es Enoch, y cómo este Apocalipsis, este libro que recibió su autor por medio de una revelación, habla del plan escatológico de Hashem
y el mesianismo que hay detrás de ese plan escatológico. Y cuán importante es comprenderlo, porque entonces vas a entender muchas de las cosas que se hablan en los evangelios y en el libro de Revelaciones. Y el día 15 del mes de abril vamos a estar dando una enseñanza especial de varias partes del segundo libro de Enoc, así que si usted desea participar de esto, en la misma página web elcaminonazareno.com, en la parte de abajo va a encontrar registro de clases virtuales Zoom. Allí se registra y usted va a recibir la invitación cuando sea el momento apropiado. El domingo en la mañana, donde damos el ABC de la Torá, si usted quiere participar, vamos a comenzar el capítulo 28 de Génesis el próximo domingo. Si usted desea participar, se puede registrar de la misma forma, y también abrimos el salón media hora antes de la hora programada, que son las 9 de la mañana hora de Puerto Rico, y 15 minutos antes hablamos de un tema que este domingo pasado hablamos un poco sobre los calendarios y la importancia de entender que para la época del Segundo Templo había una contienda bien grande entre diferentes grupos sectarios de cuál era el calendario correcto. Muchas personas desconocen sobre eso. Y obviamente el calendario que tenemos hoy viene de un rabino llamado Hillel, que viene de la secta de los fariseos, así que el calendario que tenemos hoy es el que observaban los fariseos, por así decirlo, ¿ok? Aunque ha sido modificado ante la nueva realidad. Y eso lo estuvimos hablando el domingo 15 minutos antes, así que le es de mucho beneficio entrar 15 minutos antes o media hora antes, porque esa parte no se graba. Las otras sí, pero esa parte no se graba. Bueno, luego de esta pequeña pausa de introducción, vamos a hablar un poco de la porción de la semana. Vayakhel Pekudei. Vayakhel Pekudei se encuentra en el libro de Éxodo. Eso significa que estamos terminando el libro de Éxodo. Y la porción comienza en el capítulo 35, versículo 1 del libro de Éxodo, y termina el 38-20, la porción Vayakhel. Y la porción Pekudei se encuentra en Éxodo 21 al 40-38. Con eso se termina el libro, con esas dos lecturas se termina el libro de Éxodo, y eso pues me lleva a mí a anunciarles que a partir del próximo Shabbat, no este que viene, el próximo, vamos a entrar en el libro de Levíticos, y este año vamos a presentar el libro de Levíticos de una forma muy diferente, centrados en la enseñanza de los nazarenos. Y cuando comprendamos el principio fundamental del libro de Levíticos, que es el concepto de pureza ritual y la aproximación a Dios, vamos a entender muchas cosas que enseñaron los discípulos del Señor con respecto a la sangre del Mesías sobre los inmundos, sobre los que estaban muertos en sus delitos y pecados, sobre aquellos que habían violado el pacto. Vamos a entender ese mensaje que se encuentra en el libro de Hebreos, entre otros libros, otras cartas paulinas, que se habla de la purificación para acercarse a Dios. Así que les invitamos a estar pendiente a nuestras enseñanzas, porque de seguro que usted va a aprender algo que tal vez no lo había visto con claridad, y de seguro tendrá una libertad grande en el Mashiach y agradecerá a Dios grandemente. Ahora, hablando de Vayakhel Pekudei, la porción es doble, y cuando la miramos es prácticamente una repetición de lo que ya el Eterno le había dado a Moisés en el monte. El Eterno llama a Moisés al monte. 40 días y 40 noches está Moisés, luego del pueblo haber aceptado el pacto. Primero viene la oferta del reino, que es lo que aparece en el capítulo 19, cuando el Eterno le dice a Moisés: vete, dile a los ancianos del pueblo que esto es lo que tengo para ellos. Y si ellos aceptan esta oferta del reino, el pacto, pues ellos serán un pueblo ministerial y un pueblo santo. Los ancianos lo aceptan. Moisés le dice que sí al Eterno, y el Eterno desciende una teofanía ante el pueblo. Comienza ahí el proceso de la adopción, y el pueblo le dice a Moisés: no hable más Dios, habla tú, no sea que nosotros vayamos a fallecer a través de tus palabras. Moisés se convierte en el mediador de las palabras divinas, en el mensajero sobre quien Hashem pone el nombre y sobre quien Hashem habla, y por eso es que va a encontrar que el Eterno le transmite a Moisés y Moisés le transmite al pueblo. Moisés sube arriba, ocurre un banquete de confirmación de pacto, donde el Dios de Israel se le presenta a ellos en una visión mística,
que no podemos comprender en nuestra forma racional. Luego Moisés asciende otra vez al Eterno. El Eterno le da el rollo del pacto. O mejor dicho, Moisés desciende con el rollo del pacto. Moisés desciende con el rollo del pacto en Mishpatim, en la porción Mishpatim, que es a partir del 21. Moisés lee todo el rollo ante el pueblo confirma el pacto. Luego Moisés es llamado a ascender nuevamente al monte, y el Eterno comienza a darle las instrucciones de la construcción de la morada para el Eterno morar entre el pueblo. Moisés recibe todas esas instrucciones. Moisés desciende por causa del pecado del becerro de oro 40 días después. El pueblo rompe el pacto. Moisés tiene que volver a ascender para pedir misericordia a Hashem. El Eterno le otorga el misericordia y le revela sus espaldas, que son los 3 atributos de misericordia. Moisés queda sorprendido ante la grandeza de Hashem. Moisés luego desciende, y en esta porción Moisés comienza la Torá a hablar de cómo Moisés comienza a decirle al pueblo todo lo que el Eterno le dijo en el monte. La instrucción de la construcción del tabernáculo, la observancia del Shabbat, y cómo el Eterno escogió a Bezalel, a Aholiab para la construcción de todo material, la construcción de todos los artefactos. El pueblo dona los materiales. Bezalel y Aholiab son los que lo construyen. Moisés simplemente entrega el modelo. Y eso es bien importante, porque vas a encontrar en la carta a los hebreos, donde el autor dice que Moisés no es el constructor, que más grande es el que construye que el que entrega el modelo. Pero el que hizo todas las cosas es Dios, y se refiere a los artefactos que ellos utilizan: el oro, la plata, las pieles de oveja, la madera. Todo eso lo hizo Dios, y el pueblo simplemente lo dona para la construcción del tabernáculo. Y Bezalel y Aholiab tiene una mención grande de parte de Hashem, porque ellos son los que van a construir. Moisés simplemente es el supervisor. Y Moisés, como apóstol, como Shaliach del Eterno, supervisaba la función de la construcción para que sea de acuerdo al modelo que él recibió. Y en esta porción se habla de todo lo que construye Bezalel y Aholiab para la función del tabernáculo. ¿Y cuál es el propósito del tabernáculo? Que la presencia divina more en medio del pueblo. Hashem desea habitar con su pueblo. Ese es el propósito de la construcción del tabernáculo. En la porción Pekudei, que comienza en el capítulo 38, versículo 21, se comienza a hablar del inventario de las cosas que ellos donaron, las cosas que se construyeron, las cantidades, para decirnos cuánto fue tocado el pueblo luego de ese perdón que recibieron de parte de Hashem por el pecado del becerro de oro, a donar para la morada de Hashem, el deseo del pueblo de que Hashem more en medio de ellos. Y cómo se repasa todos los instrumentos utilizados para esa construcción. Moisés las inspecciona todas, inspeccionó las vestiduras de Aarón, inspeccionó todo, y observó que todo fuera puesto en su lugar. Y cuando Moisés tomó el trabajo de colocar cada cosa en su lugar, entonces la cinta se podía cortar. La inauguración del tabernáculo, la morada de Hashem y la presencia divina desciende en ese lugar, y ocurre lo que el Eterno deseó: morar en medio del pueblo, como dice en la porción Terumá. Pide a los israelitas una ofrenda. Moisés está en la montaña. Pide a los israelitas una ofrenda, cada uno que se ha tocado de corazón: constrúyame un santuario para yo morar entre ustedes. Y en esa idea del tabernáculo podemos entender el mensaje general de la Escritura: el deseo del Creador morar con el creado. Pero ¿por qué Hashem tenía que morar en una estructura creada, que fue santificada, que fue ritualmente purificada? ¿Por qué Hashem tenía que morar en esa estructura y no podía morar con toda libertad su presencia dentro de la creación, como lo era al principio? Donde vemos en el libro de Génesis que antes de que el humano desobedeciera a Dios y la impureza fuera introducida al mundo, que es lo que Pablo llama el pecado,
la impureza fuera introducida al mundo, el Eterno tenía una relación de cara a cara con el humano. El Eterno hablaba con el humano. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto, dando a entender que el viento divino, la presencia de Dios, era palpable dentro de la creación. ¿Qué sucedió al principio? La Escritura nos dice que el humano, al desobedecer a Dios, introdujo con ello la impureza en el mundo. Pero una cosa que no se nos hace, una cosa que no podemos comprender es cómo es posible, amigos que me está escuchando, que el comer de un fruto prohibido traiga consigo la impureza en el mundo. ¿Será acaso que realmente se comió el fruto de un árbol y el fruto de ese árbol fue lo que trajo todo este desastre? ¿Será eso lo que la Escritura nos está diciendo? ¿O es que la Escritura está hablando en lenguaje humano, en lenguaje de niños, hasta que viniese la generación, como dice Pablo de Tarso, que recibiera el permiso divino de la revelación de las cosas para entonces darlas a conocer? Yo por muchos años estudié la literatura rabínica y vi diferentes opiniones con respecto a lo que pasó en el huerto del Edén. Por ejemplo, algunos comentan, unos rabinos dicen que eso tenía que suceder para que el humano fuera dueño de su destino. Yo no creo, de acuerdo a la narración, que eso tenía que suceder porque el Eterno no quería que eso pasara. Al contrario, vemos que se reversa todo lo que sucedió al principio. Toda la bondad que Hashem revela a través de la creación se reversa y la tierra vuelve a caer en tohu babohu, desolación y desorden por causa de esa transgresión. Así que no es posible que ese sea el pensamiento. Otros dicen que esto para que el humano pudiera conocer la inclinación al mal, la diferencia entre inclinación al bien y inclinación al mal. Diversas opiniones encontré con respecto a los rabinos. Sin embargo, cuando conozco el propósito de esta revelación bíblica, esta revelación de Dios que llamamos la Biblia, que el fin de todo esto está en el libro de Revelaciones, que es: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y vemos que en la Nueva Jerusalén no hay santuario. Es decir, que Dios vive dentro del Mashiach, pero también vive dentro de todos nosotros. Como Pablo de Tarso dice, que ocurre y ocurrirá en su plenitud. Ocurre en menor escala, ocurrirá en su plenitud cuando sea todo restaurado al principio. Entonces, cuando veo esas cosas, puedo mirar al principio y puedo entender qué sucedió. Ahora, todavía existe una pregunta, y es el asunto de ¿qué fue lo que el humano comió? ¿Será que realmente existe un árbol o existió un árbol que comer del fruto de ese árbol trajo consigo un cambio en la conciencia del humano? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando miramos las figuras descubiertas, las diferentes estatuas, imágenes, el nombre que usted le quiera poner, de las diferentes cosas que se encontraron en los yacimientos arqueológicos del Antiguo Medio Oriente, vemos figuras de animales con cuerpo humano, rostro de ave, alas, como tipos querubines, con un fruto en la mano, un árbol extraño al frente entre esos dos. Y usted podría mirar eso y decir que realmente existía eso. ¿O es que ellos están transmitiendo en su forma de entender las cosas una idea que viene de la revelación que al principio el humano recibió? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Le puedo decir, amigo, con libertad y con el favor del Eterno, que no es que literalmente el humano haya comido de un fruto, de un árbol que se encontraba en un lugar, sino que el humano comió del fruto que estaba prohibido para el humano. Usted diría, pero Morellose, me dejaste igual. Estoy entrando poco a poco a develar ese misterio, amigo. Comer de un fruto significa internalizar algo, llevar a la conciencia del humano algo que no pertenecía. Por ejemplo, vemos en el libro de Ezequiel que Hashem le da un rollo a comer y Ezequiel se lo come y le amarga el vientre, pero endulza su boca, y luego le dice: vete y háblales. Es decir, que en la conciencia de Ezequiel
se introdujo algo que él no conocía, pero eso que se le introdujo fue con el propósito de equiparlo a él para hacer la función que le correspondía en ese momento. También vemos la misma idea en el libro de Revelaciones, donde Juan el apóstol se le dice: come de este rollo. Y él se lo come, le amarga el vientre, endulza su boca, y después le dice: ahora es necesario que le hable a todas las naciones, pueblos, lenguas, y profetices nuevamente, que es sinónimo de hablar las palabras sagradas, los misterios divinos, la revelación de Dios. Y vemos cómo entre ambos se habla de esta idea de internalizar o llevar a la conciencia del humano algo que no existía. Realmente comer un libro te lleva a eso. Nosotros que vivimos en un mundo bien diferente al antiguo. Usted puede comerse el libro, echarle un poquito de ketchup y ya usted va a aprender o conocer todo lo que está contenido en el libro. ¿Qué es lo que busca a través de este lenguaje metafórico transmitir esa revelación que está recibiendo Ezequiel, que está recibiendo Juan en el libro de Revelaciones? Si lo comprendemos, podemos entender lo que tal vez la Torá nos quiere decir con respecto al principio en el humano. Y es que una vez que estos dos, Ezequiel y Juan, comieron de ese rollo, su conciencia y su comprensión de las cosas se transformó. Pero esa transformación fue con el propósito de que ellos ejercieran una función, y es transmitir las palabras divinas a los lugares que se le enviaron. En el caso de Ezequiel, al pueblo de Israel; en el caso de Juan, a los diferentes pueblos y naciones, de acuerdo como está en el libro de Revelaciones. Si esto lo comprendemos, amigos, entonces podemos llegar al libro de Génesis y comprender y entender qué es lo que quiere decirnos Hashem. Y hoy, amigos, les voy a decir esto. Lo he hablado superficial en nuestras intervenciones en la Parashá en el Midrash y en el ABC. Pero hoy ustedes en la radio lo van a poder conocer. Lo que Hashem está diciendo es que el humano traspasó los límites que Dios le dio en la búsqueda de un conocimiento prohibido que lo llevase a él a alcanzar el conocimiento de las cosas como lo poseen los entes espirituales que fueron creados por Dios. Asimismo, lo transmite el libro de Génesis cuando dice el Eterno a la corte celestial que le está acompañando en ese momento: he aquí el humano ha venido a ser uno igual que nosotros, conocedor del bien y del mal. Es decir, que al humano se le dio a conocer algo que él no estaba capacitado para manejar. Esto le daba de cierta forma al humano una independencia de criterio. En vez de consultar al Creador sobre qué debe hacer o qué no debe hacer en cada asunto de la vida, él decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo, porque en el estado que se encontraba no sabía qué era bueno y qué era malo. Como consecuencia directa, esa sabiduría que se le dio se convirtió en él en un conocimiento que trajo consigo el engendrar impureza en el mundo, y por eso vemos que en las diferentes culturas del mundo antiguo, descubiertas hasta el momento, se habla del culto a los astros, se habla de derramamiento de sangre para conseguir milagros, consultar a muertos, es decir, traspasar los límites de lo terrenal a lo celestial. Eso vamos a ver en el libro de Levíticos, cómo Hashem le llama impureza. Y esa impureza trae un desorden en el orden creado por Dios que no le permite al Dios de orden habitar en él. Porque Hashem no habita donde hay desorden. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros estamos viviendo una generación muy interesante, donde está siendo develado mucho conocimiento científico, tecnológico, pero a la misma vez muchas personas quieren conocer secretos divinos. Quieren poder accesar a misterios que pertenecen a la dimensión de lo espiritual. Y quieren forzar que eso ocurra mediante autopurificaciones, rituales,
se hacen reuniones, se prenden velas, se hacen un montón de cosas, rituales humanos, con la intención de que lo celestial traspase lo terrenal y comience a develarse lo prohibido. Pero como eso ocurre dentro del espectro de la impureza, la mayoría de las cosas que son reveladas a estas personas que están buscando conocimiento, y ese conocimiento para ellos es poder, lo que trae consigo es el aumento de la impureza en el mundo y el desorden desmedido. Esto es importante porque cuando Hashem le da la revelación al pueblo de Israel y el pueblo de Israel la recibe para entonces transmitirlas al mundo también, es con el propósito de que el humano comience a guardar un orden que de cierta forma lo protegería de ser seducido por la fuerza espiritual. Por eso vas a encontrar, por la fuerza espiritual de la impureza, por eso vas a encontrar que en la Torá se prohíbe consultar a los muertos, la Torá se prohíbe estar tratando de medir el futuro a través de la observancia de las estrellas. La Torá prohíbe todas esas cosas que le permite a las naciones hacerla, porque recuerden que en el momento que el Eterno le da eso a Israel es porque el Eterno está cogiendo un niño recién nacido y lo está capacitando para ejercer la función que les corresponde. Esto es importante, amigos, porque yo por mucho tiempo estuve estudiando el pensamiento rabino y estudié mucha Kabbalah. Y encontré algo muy interesante en lo que respecta a la Kabbalah. Encontré que habían rabinos que enseñaban Kabbalah siempre cuidando los límites sagrados de Hashem. Y también encontré que rabinos o pseudo rabinos enseñaron Kabbalah, pero con el fin de hacer que esas personas adquirieran un conocimiento para la autorrealización, algo que Adán aspiró al principio. Por eso vas a encontrar que en Ezequiel se habla, en Ezequiel 28 se habla de la caída de Adán, de cómo él era lo más hermoso y Hashem halló maldad en él, y cómo también a la misma vez habla en el capítulo 14 de Isaías del rey de Babilonia, que es Nebuchadnezzar, y lo utiliza en esa visión mística profética de que Isaías tiene. Hashem lo utiliza para mostrar cómo el humano quería sentarse al lado de Hashem mediante el esfuerzo propio de conseguir acceso a lo prohibido. Y en este tiempo, estos 10 años que llevo en el camino, estudiando Kabbalah, vi rabinos que mantenían la línea kosher y vi rabinos que traspasaban esos límites. Y es interesante, en esta mañana estuve yo leyendo un poquito y me puse a buscar sobre Elena Blavatsky. Elena Blavatsky fue la fundadora de la Sociedad Teosófica. Ella fue rusa, murió, llegó a Estados Unidos y introdujo al mundo el concepto de la espiritualidad como una respuesta a la religión de ese momento. El cristianismo estaba pasando por una situación bien difícil, el judaísmo pues estaba prácticamente silenciado a los ojos del mundo, y en esa situación Elena Blavatsky comienza a introducir los conceptos espirituales que ella dice que le fue revelado por entes de otra dimensión. Y a la misma vez ella comenta cómo si se ponen en práctica las cosas que ella está enseñando, se puede alcanzar la autorrealización y el conocimiento, la iluminación en el humano. La Escritura enseña algo bien diferente. Los discípulos del Maestro a través de Yeshua nos enseña algo muy diferente. Si utilizamos el ejemplo de Yeshua, vemos claramente cómo Yeshua vivió en la tierra como un humano igual que tú y yo, manteniendo en práctica dentro del mundo que le rodeaba, que era la tierra de Israel, los límites establecidos por Dios. Porque dice el libro de Deuteronomio, las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para que andemos en sus caminos y en sus mandamientos. Además, voy a buscarlo en el libro de Deuteronomio, a ver si ahora me acuerdo ahora dónde se encuentra exactamente.
Libro de Deuteronomio, creo que es el 29-29, dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la Torá. Así que vemos cómo Moisés dice que lo que es revelado es con el propósito de que el humano continúe andando en el camino sagrado. Cuando el humano recibe revelación que lo aparta a él de los límites establecidos en el camino sagrado, entonces esa revelación es producto de la impureza. Y así sucedió con esta señora Blavatsky, que este pensamiento teosófico ha rodeado el mundo y se ha infiltrado dentro del pensamiento místico llamado Kabbalah dentro del mundo judío. En el mundo judío, dentro de una rama, y escúcheme bien, yo no estoy en contra de la Kabbalah, pero sé hasta dónde están los límites y cuáles son los límites que se rompen. Y hay allá afuera, amigo, una Kabbalah que busca enseñarle al humano cómo el humano puede cambiar su realidad a través del esfuerzo de él intentar traspasar los límites de lo espiritual para él, a través de meditaciones, oraciones y rituales, lograr eso para su autorrealización. Eso, amigo, es nueva era. Eso es parte del pensamiento de Elena Blavatsky, el pensamiento que a ella le fue revelado según ella. Sin embargo, la verdadera Kabbalah, que Kabbalah no significa otra cosa que recibir, la verdadera Kabbalah lo que busca es llevar al humano gradualmente en el crecimiento de él como parte de un cuerpo, de una familia, y alcanzar la revelación de Mashiach y la revelación de Dios a través de Mashiach en cada uno de nosotros. Son dos cosas muy diferentes. O estudias la Torá para que entendamos esos misterios de Dios que están siendo revelados en los mismos textos, y a la misma vez andar en el camino de la Kedushá para mantener esa unidad de la fe. O estudias la Kabbalah y utilizas la Torá con el fin de autorrealizarte y conseguir el secreto, por ejemplo, de traer hijos al mundo, varones y no hembras, como yo escuché alguna vez un maestro enseñar. O escuchas o aprendes cómo meditar las letras hebreas a través de una oración llamada la oración del Ketoret, para traer armonía en los mundos espirituales. Cosa que en nada tiene que ver con el altar de incienso. Son conceptos que se han mezclado dentro entre la pureza y la impureza. Y escúcheme bien, amigo. La observancia estricta de los preceptos no lo va a guardar a usted de la impureza. Así lo muestran los discípulos del Maestro. Si fuera así, entonces, ¿para qué Hashem enviaría a su Mashiach a derramar su sangre para a través de la sangre purificar de una vez y para siempre a los que se benefician y creen en esta obra de Hashem? Piense usted. Ahora usted podría decir, pero entonces, More Yosef, ¿para qué los preceptos? Los preceptos tienen dos propósitos: servir primero de tutor hasta la venida del Mesías, como dice Gálatas, Pablo en Gálatas, pero a la misma vez mostrarnos la necesidad de Hashem enviar al Redentor, y que sea Hashem a través de su Mashiach el que restaure todas las cosas. Lo que es muy interesante, amigo, es que en el libro de Revelaciones vemos cómo el árbol que fue escondido, porque habían dos árboles, uno del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, cómo el árbol que fue escondido, Hashem lo revela en el mundo por venir, en la nueva creación, y ese árbol es la realización de la unidad de la fe, la congregación de Dios en el Mesías. No es casualidad que la menorá tenga 7 brazos y Revelaciones hable de siete congregaciones. Y cómo ese árbol de la vida representa la menorá, o la menorá representa el árbol de la vida. Y cómo los frutos se producen 12 meses y las hojas para sanidad. Y cómo ese árbol representa la revelación kosher de Dios, para que se entregue a través de ese árbol al mundo. Algo que Pablo de Tarso enseña
en la carta a los de Éfeso cuando dice lo siguiente. Voy a buscarlo aquí. Más arriba, capítulo 3. Ok. Dice Pablo de Tarso. Por esta causa, capítulo 3 de Efesios. Pablo, prisionero del Mesías Yeshua por amor a vosotros los gentiles. Si en verdad os habéis oído de la dispensación, o mejor dicho, la administración, ambas palabras son aceptadas, de la gracia de Dios que me fue encomendada o fue dada a vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio del Mashiach, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, los gentiles pertenecen al cuerpo del Mashiach, participando igualmente en la promesa del Mesías Yeshua mediante el Evangelio. Ahora entra la parte, estaba leyendo contexto, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha conocido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mashiach y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah, dice Moshe. Tenga eso en mente. Y sacar a la luz, dar a conocer la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados, a las potestades en lugares celestiales. Pablo de Tarso dice, teniendo en cuenta lo que la Torá nos enseña, que ahora la congregación del Mesías le será revelado lo oculto para dar a luz a conocer a los entes espirituales las cosas que ellos no conocían. Esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender lo que está en Revelaciones, cuando nos habla del árbol de la vida, que es el cuerpo del Mesías, alumbrando el mundo, con aquella sabiduría que Dios ocultó, y que significa guardar el árbol de la vida, e iba a dar a conocer en su totalidad, cuando la morada de Hashem sea en medio de todos nosotros, y el mundo esté absolutamente puro para tales propósitos. Porque mientras la impureza esté gobernando el mundo y la inclinación al mal, la concupiscencia de la carne sea el deseo del humano, sería grandemente imposible para Dios poder dar a conocer esa sabiduría oculta, porque si la fuera a dar a conocer, el humano la utilizaría para engendrar más destrucción. Porque aún el humano, accediendo a lo que fue prohibido, mira el caos que se ha creado en el mundo. Imagínese si comiera del árbol verdadero, de la verdadera sabiduría divina, de los misterios de Dios. Gracias le doy a Hashem por el regalo que me da de poder compartir con ustedes este pensamiento, estas ideas que se encuentran en los temas que están en las Escrituras, y que usted pueda recibirlo y pueda a la misma vez meditar en ellos y juzgar usted a través de los textos si lo que decimos va de acuerdo a lo que está en la Sagrada Escritura o estamos trayendo ideas de hombre, ideas extrañas a la palabra sagrada. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué un universo tan grande si habitamos en un espacio tan pequeño? ¿Por qué distancias tan largas si necesitamos de tecnología para poder alcanzarla? El hombre está utilizando la ciencia para poder alcanzar a diferentes planetas. Pero pregúntese usted, antes de que el hombre alcanzara ese conocimiento tecnológico, ¿cómo el hombre podía llegar a esos lugares? Imposible. Entonces, ¿para qué Hashem los creó? ¿Para qué Hashem creó todo lo que existe? ¿Será acaso que lo que existe nos habla de Dios? Claro,
lo dice claramente sobre Tarso. Pero ¿cómo podemos conocer el funcionamiento de las cosas? Y ese es el misterio del árbol de la vida. El fruto del árbol nos va a llevar a entender lo que no entendíamos. Y a la misma vez nos va a unir más a Dios. Esta es la gran diferencia entre el conocimiento, rompiendo los límites que Dios estableció, y el conocimiento revelado dentro de los límites. Cuando eso ocurra, todos viviremos en la perfecta armonía de Hashem. Bueno, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por permitirme estar con ustedes. No olviden que estamos todos los viernes a las 3 de la tarde en nuestra programación de Skype Radio. Comparta nuestro enlace de este programa, de esta emisora, a diferentes personas que están buscando el camino bueno, que quieren conocer al Mesías de la Biblia, que quieren conocer sus apóstoles, que quieren conocer lo que quisieron decir cuando escribieron lo que escribieron, que quieren entender los profetas, quieren entender a Moisés. Invítenlos a escuchar a Israel. Y a la misma vez, amigos, le pedimos que sus oraciones seamos incluidos nosotros para que Hashem nos siga dando fuerza para continuar esta obra. A los estudiantes de la Parashá del Bet Midrash les recuerdo que el salón siempre está abierto media hora antes y que le voy a estar esperando con deseos para hablar mañana de la porción Vayakhel Pekudei y así cerrar el libro de Éxodo y introducirnos al libro de Levíticos para poder así entender el camino de Dios y la grandeza de Hashem al revelar a su Mashiach. Les hablo Yosef y nos despedimos hasta la próxima. Shalom.